de abril. Vamos a ver qué pasa con esto. Está con nosotros Ignacio Oliveradol, que es economista, experto en estos temas. Y lo primero que queremos saber es cómo la ves, qué esperamos para esta tarde. Bueno, el gobierno, como decías, está esperando un dato que sea menor al de abril por el impacto de algunos productos regulados y estacionales, y que con esto no sentiría necesidad de aumentar las tasas de interés mañana, que también era algo que el mercado estaba esperando. Pero lo que se está viendo es que todos los resultados que va consiguiendo el gobierno son a fuerza de intervencionismos, ¿no? O sea, en todos los frentes. En la inflación se está viendo, bueno, tanto por acuerdos de precios, también el efecto se ve también por los regulados, por pisar algunos precios, con la ayuda también de algunos estacionales. Y también en el mercado cambiario lo que se está viendo es que el Banco Central está perdiendo reservas. Hoy las reservas están cada vez más negativas del Banco Central. Pero a pesar de esto, se está logrando contener la brecha cambiaria, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Banco Central está tratando de intervenir con reservas o con ventas de bonos en el mercado, de manera de ir acotando los precios de los paralelos. Pero esto no alcanza para disipar las expectativas de devaluación, Ignacio, que hay. Igualmente, por ahí es importante, aunque dé algunas décimas por debajo, porque la expectativa pienso que es una baja moderada. De décimas. Por ahí es importante aclarar que no implica una tendencia a la baja, sino que es una foto de este mes, y que igualmente es incompatible con la vida económica de la Argentina, que es un drama realmente. Sí, ellos están adelantando también que las primeras semanas de junio dan hacia abajo y se entusiasman con que el número se acerque a 7% en junio. Pero un poco eso, sí, está la expectativa. Bueno, por lo pronto, a ver, estaba dentro del mercado también estaba la expectativa de que estábamos acercándonos a una hiper. Esto por lo menos demora 1 o 2 meses la llegada a la hiper, que no es poco en este contexto. ¿Qué es lo que demora? ¿El posible número de hoy? Claro, porque en cuanto empezás a ver saltos que se acerquen a los 2 dígitos, entonces el mercado piensa que se empieza a acelerar una dinámica que es imposible de 2 meses frenar. te llega agosto. Prácticamente, sí, la con elección. todo el reto político que hay. Ahora, Inés, esto es interesante, ¿no? Porque lo que no se le puede negar a Massa es el manejo, el timing y de lo que te cuenta y lo que te oculta y lo que no te cuenta. Si vos, cuando empezamos a analizar a Massa te decía, o hacía decir a sus asesores, esta es la inflación de Guzmán, no es la mía. Cuando empezamos a contar la inflación de Massa, él decía, no sabés el lío que tengo acá. Cuando salió la inflación de 4,9, ¿era en noviembre? ¿Fue? Noviembre. Bueno, todo el mundo decía, ahora, ¿vieron lo que es Massa? Volvió el supermasa. Después volvió a subir la inflación y le echan la culpa, no sé, a la deuda, a la sequía, que es cierto. Ahora, en un gobierno serio, con un Ministerio de Economía serio, con política económica seria, Argentina no puede ser el único país de Latinoamérica en donde suba la inflación al 8% anual, Ignacio. Bueno, no, y lo curioso... mensual, perdón. Mirá, Ojalá. La semana pasada un economista de afuera, de uno de los bancos grandes de afuera, me decía, ¿por qué Argentina se da el lujo de pagar tasas de interés? O sea, la tasa de referencia del Banco Central está muy cerca de la inflación, ¿no? Hoy tenemos una tasa del 97 y la inflación anual la tenés por encima del 100. ¿Por qué si todos los países están pagando casi el doble de tasa de lo que tienen de inflación esperada? ¿Por qué Argentina cree que tiene un banco central tan creíble como para tener una tasa de interés tan baja, ¿no? Y esto en realidad lo que está mostrando es un poco lo que decís, que es la Argentina demora desde la llegada de Massa, desde hace casi un año, todo el ajuste que está esperando el mercado como para ir solucionando las cosas con medidas de fondo, ¿no? Y Ignacio, cuando asumió Massa, muchos dijeron, yo hablaba con economistas especialistas, como hablás vos, ¿no? Desde Bloomberg, Massa va a empezar a cambiar las cosas si se produce una devaluación y un ajustazo. Después ponerle el nombre que quiera, devaluación y ajustazo, para empezar a ordenar los precios. Sí, pero viste que Massa decía que lo único que no estaba dispuesto él a hacer y lo único que no tenía autorizado por Cristina era la devaluación. Claro, pero el tipo de cambio oficial, en el desembarco en agosto tenía todo como para hacer un ajuste doloroso porque estaban lejos de las elecciones todavía, tenían capital político, tenían... El FMI tenía más credibilidad que ahora, cosa que el programa es importante también que sea de manera que creíble. el gran timing, porque el gran timing ¿Y por qué político no lo hizo? era...
¿Por qué no lo hizo? Porque Cristina no encontró lo- un freno internamente para no hacer la devaluación. Había hecho un ajuste fiscal, un ajuste monetario, pero no se animó a la devaluación y lo que hicieron es imponer el dólar soja, que al final terminaba generando más emisión igual, monetaria. vos decís, hizo un ajuste fiscal, un ajuste monetario, pero no en términos de algo que digamos, te compense el déficit. No, hizo o una- te No, pero acerque al- subieron adicional. 10 puntos la tasa de interés, apenas llegaron, Claro, hicieron sí, una sí. corrección fiscal y le faltaba la parte de la corrección cambiaria. Y ahora lo que está pasando es, todos los inversores afuera están pensando que lo peor no pasó para Argentina. O sea que todavía a la Argentina, después de tener una inflación del 100%, después de un contado con liquidación en 500 pesos, todavía le falta hacer el ajuste. Y la pregunta que antes era si va a devaluar o no Eso. la Argentina es, ¿va a haber una o dos devaluación? O sea, no solo si va a haber devaluación, Claro. se Si no, descuenta va a que va a ser haber toda devaluación, junta. si va a haber dos, si va a ser una Claro. parcial el gobierno para tratar de compensar un poco y después el próximo gobierno hecho, para todo tratar shock de llevarlo devaluatorio. De a un hecho, los equilibrio. equipos económicos de la oposición, con diferencia, ¿no? Todo el mundo te habla. Te la pueden dibujar, ¿no? Devaluación y probable fogonazo inflacionario después de una devaluación inevitable, ¿no? Bueno, justamente estos datos que un poco están medio controlados, el que vamos a ver hoy de inflación, por algunos acuerdos de precio, en general, o sea, lo que están mostrando es que todavía faltan ajustes por hacer y que pueden llevar a presionar la inflación en los meses siguientes, ¿no? Ahora, para cerrar, el número de hoy, ¿vos lo ves igual, por abajo o por arriba del 8,4 de abril? El consenso era más cerca de 9. O sea, los economistas en el mercado están esperando más cerca de 9, pero el gobierno tiene el dato Bien. de que va a dar Un poquito por abajo. similar a la de abril o menor. Ok. A las 4 de la tarde, Ignacio. ¿no? A las 4, a las sí. 4. Vamos a estar atentos en la continuidad informativa de La Nación. Gracias por haber venido. A ustedes. Bueno, obviamente la inflación, vamos a estar pendientes.